Al doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social e investigador de tiempo completo del PUED UNAM, a Saúl Arellano. Con el gusto de saludarte, Saúl, darte la bienvenida como siempre a este espacio. Leía con mucho interés tu columna esta semana sobre la desaparición forzada y el derecho a la verdad. Dos derechos, a la identidad y el derecho a la verdad. Esto que no se está cumpliendo, Saúl, en materia de desaparición forzada, pones un ejemplo muy interesante de esta persona que traen de España a México, pero que abre la puerta a que si no se cumplen estos dos derechos, derecho a la verdad, sobre todo sobre lo que pasó, pues se está abriendo la puerta a la impunidad en un delito como es este que roza casi el 100%, 98, 99% de impunidad. Saúl, con el gusto de saludarte. Bienvenido. Gracias por la invitación, estimado Gabriel. Sí, como bien comentas, el problema que tenemos en México es muy grave en términos de dos situaciones. En primer lugar, la enorme cantidad de personas desaparecidas y en segundo lugar, las limitaciones que hay en la interpretación de la ley, tanto por ministerios públicos como por las personas juzgadoras. Estamos hablando, en este caso que tú refieres, de un amparo que está en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se está discutiendo si, por ejemplo, las sustracciones de menores, si, por ejemplo, las adopciones ilegales internacionales pueden configurarse o ser equiparadas a la desaparición forzada de personas. Pero no solamente eso es lo importante, sino al estar discutiendo esto, la Corte entró al fondo y lo que debate ahora es si además de esta ampliación, digamos, del marco de protección de los derechos humanos, si además de esto el Estado mexicano tiene hasta dónde la responsabilidad de garantizar esto que bien señalabas tú, derecho a la verdad, por un lado, derecho a la identidad, es decir, no solamente es para esta persona el amparo en términos de decir, a ver, a usted la sustrajeron de España, la trajeron de México, le suplantaron su identidad, sino esta enorme crisis forense que tenemos en el país, Gabriel, de la decenas de miles de personas que están desaparecidas, pero también miles de personas en la fosa común, por ejemplo, que no se sabe quiénes son, no se sabe cómo llegaron ahí, no se sabe quiénes son sus familiares que pudieran reclamar ese cuerpo, y este amparo tiene todo ese alcance justamente, ¿no? ¿Cómo garantizamos el derecho a la identidad? No solamente es tener un nombre en vida, sino también cómo garantizas que las personas pues tienen la identidad hasta el momento en que su cuerpo o sus restos son colocados donde deben de estar, ¿no? Ahora bien, está el derecho también que se está discutiendo de la no repetición, Gabriel. Esto es importantísimo, ¿no? No solamente se debe tener la garantía de saber qué pasa en el país, sino que el Estado está obligado a que no vuelva a repetirse este tipo de situaciones. Que no solamente la enorme impunidad que tú ya bien señalabas, de alrededor del 98% en los casos de la desaparición forzada entre particulares, lo mismo ocurre en el caso de la desaparición forzada perpetrada por el Estado, sino que además vamos a tener un marco protector donde, además de que se tiene que garantizar la no repetición, se debe establecer, ya está en nuestra ley y en el marco jurídico, pero esto lo robustece, la reparación del daño. Es decir, ¿cómo le haces para que estas familias que viven la desaparición de un familiar, que tengan derecho a su nombre, derecho al cuerpo, a llorar, estos duelos sin cuerpo que estamos teniendo a lo largo del país, de personas que simplemente no sabes dónde están, no sabes si están vivos, si están muertos, si están en el país, si están fuera, no tienes idea clara de nada, ¿no? Entonces, estos tres grandes derechos se pusieron en discusión a partir de este amparo y evidentemente pues ponen el dedo en la llaga en la gran crisis forense que tenemos en el país. Otro punto importante que planteas y que me gustaría que también discutamos es exigir un posible estándar de exhaustividad en una investigación que realmente, si uno a tiro de piedra, así de manera superficial, revisa los casos, pues realmente, ¿cómo se va a dar abasto la autoridad, el Ministerio Público? Por ejemplo, en Jalisco, en donde se tiene la mayor cantidad de personas desaparecidas,
para que a cada uno se le pueda dar un estándar de exhaustividad en la investigación. Realmente, pues no se da, no se llega a eso, Saúl. Efectivamente, mira, aquí estamos hablando de dos cuestiones. Una, la disponibilidad de recursos. ¿Cuánto cuesta esto? Ya lo vimos, por ejemplo, con el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Tuvimos que traer un equipo de Argentina y luego mandar los restos a Innsbruck, porque en México no hay laboratorios suficientes para garantizar una buena investigación científica en términos de determinación de ADN, etcétera, ¿no? Pero luego está la cuestión, Gabriel, también de la capacitación. Tenemos ministerios públicos, policías de investigación muy mal capacitados. No entienden lo que es el método científico, no entienden este estándar, primero de exhaustividad, que se refiere sobre todo a que el Ministerio Público debe agotar todas las líneas de investigación con todos los recursos a su alcance para determinar efectivamente una verdad aproximada a lo que realmente ocurrió. Eso no lo tenemos en el país. Pero luego cuando vas a los ministerios públicos, que vas y hablas con los policías de investigación, estamos de veras en situaciones que yo me atrevo a mencionar casi rupestres, ¿no? Es decir, todavía se sigue utilizando la tortura como método de investigación, ves informes policiales y te encuentras con frases como que el método de extracción o el método de obtención de información fue por sonsacamiento, es decir, van y le preguntan, le hacen preguntas capciosas a alguien y le responde y con eso integran su investigación. Ya no estamos hablando solo de los policías de calle, ¿no? De la policía preventiva que hacen su informe policial homologado, sino los policías que ya tienen tarea de investigar, ¿no? Entonces ves todas estas carencias y efectivamente vamos a estar ante el gran reto de que si este amparo sale como debe salir en términos del derecho, pues deberíamos exigir la política pública enseguida, ¿no? Tenemos un déficit de elementos suficientemente capacitados, tenemos un déficit del número de elementos de policía de investigación, lo hemos comentado aquí en tu espacio en otras ocasiones. Esto implica también la investigación forense, no solo los cuerpos, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia digital, cuando estamos hablando de secuestros de tipo en la modalidad virtual, cuando estamos hablando de una serie de crímenes que ya se cometen vía los instrumentos electrónicos, bueno, pues también eso tiene que ver con la investigación forense y otros ámbitos más, ¿no? Entonces aquí estamos ante una severa crisis forense en el sentido más amplio y se expresa en esta dolorosísima situación que tenemos en el país de no tener cuerpos a los cuales llorarle miles, decenas de miles de familias, y tenemos la cifra más alta de la historia, Gabriel, 120,000 personas no localizadas, desaparecidas en el país, y eso es una enorme tragedia, ¿no? Muy bien, Saúl, pues muchísimas gracias por esta charla, esclarecedor este tema. Cada vez que hablamos de esto, pues nos damos cuenta de lo grave en el que estamos metidos. Muchísimas gracias. Te leemos, por supuesto, como articulista invitado ahí en Contrarréplica, por supuesto, atentos a tus colaboraciones en ese diario también, por supuesto. Saúl, gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.